En Malvinas, causa central, uno de los temas importantes que tratamos y además uno de los temas que nos venía quedando pendientes, generalmente geopolítica, pero cuál es el que nos viene quedando pendiente, es lo que está pasando entre Estados Unidos, China, a raíz de lo que es Taiwán. Y para eso estamos en comunicación, y es un verdadero honor, además es alguien con quien queríamos hablar hace tiempo, con Gabriel Merino, es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Gabriel, un lujo, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bueno, un gusto para mí también estar en el programa, así que un gustazo y muy bien. Muchas gracias. Gabriel, bueno, a ver, nos gusta hacer la entrevista pensando en hablar a los que no estamos empapados permanentemente del tema. Entonces, de repente está Taiwán, va una representante de Estados Unidos y a partir de ahí se despliega, no sé si es un gran conflicto, pero ¿cómo nos tenemos que ir entrando en lo que es este conflicto entre China y Estados Unidos? Bueno, primero sí, ver por qué tanto escándalo por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, porque de alguna manera lo que viene a quebrar Nancy Pelosi, que es parte de la dinámica de los últimos años, empezó con Trump quizás, por relativizar una cuestión básica que es un cimiento del acuerdo China-Estados Unidos en los años 70, que es el tema de, bueno, hay una sola China, el principio de una sola China, que hay una sola representación política de China, que es Beijing, que Taiwán, esta isla rebelde donde se refugió la burguesía derrotada, ¿no?, del Kuomintang en el 49, cuando se sucedió la revolución china socialista, esta burguesía derrotada por el Partido Comunista Chino y las masas campesinas que encabezaron esa revolución, se refugió en Taiwán. Hasta los años 70 tenía la representación de China en la órbita internacional, por lo menos la órbita no hegemonizada por Estados Unidos. Eso cambió en los años 70. El acuerdo con China fue clave para romper el bloque con la Unión Soviética, por eso fue clave para Estados Unidos y para una nueva fase del capitalismo y de la dinámica del poder mundial post-70 y 80. Pero este era un principio fundamental. Bueno, ¿cuál es la representación ahora de China? Ya no es Taiwán, es Beijing, comandada por el Partido Comunista Chino. Y había otro principio ahí relacionado que es el manejo de Estados Unidos, que era el de ambigüedad estratégica. Bueno, nosotros reconocemos el principio de una sola China, nosotros reconocemos en Beijing la representación de esa una sola China, reconocemos el principio de integridad territorial china y de que Taiwán es parte de China, pero a su vez tenemos relaciones con Taiwán, comerciales, ¿no?, de bajo nivel, a nivel diplomático o a nivel político de bajo nivel, con funcionarios de cuarta línea, en materias de cooperación o en algunas cuestiones específicas, e incluso en la, la venta de armamento, e incluso también asegurando que en caso de una invasión militar china o un intento de invasión militar, Estados Unidos podía ir a defender o estar del lado de Taiwán. Ahora, la ambigüedad de esta estrategia es cada vez menos ambigua. O sea, esto es lo que empieza a mostrar el gobierno de Trump y sobre todo el viaje de Nancy Pelosi. ¿Por qué el viaje de Nancy Pelosi es tan fuerte? Porque es la número 3 en la línea de sucesión, ¿no?, de Estados Unidos, o la Cámara, o la jefa de la Cámara de Representantes. Está Biden, la vicepresidenta, y luego viene Nancy Pelosi. Entonces es una visita de alto nivel. En una situación también muy tensionada entre Estados Unidos y China, que ya viene desde hace varios años, eh, y que obviamente este viaje viene a eh, poner en claro que importantes sectores de Estados Unidos están dispuestos a quebrar ese principio de una sola China y a darle a Taiwán otra entidad, otro apoyo.
¿Por qué creo que es fundamental que después se puede desarrollar? O sea, ¿qué le interesa a Estados Unidos? ¿Qué es la clave? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de Estados Unidos en términos geopolíticos? Por más que después haya discusiones geoestratégicas, si hay que viajar, que no hay que viajar, si hay que ir, no hay que ir, si después hay muchas internas, ¿no? Eso no es que está resuelto. Hay política doméstica, bueno, Nancy Pelosi quiere mostrarse fuerte frente a las elecciones ahora de medio término, las legislativas de Estados Unidos, y bueno, viaja y se muestra, pero más allá de esa política doméstica, ¿cuál es? Que hay que mirar también tres objetivos clave de Estados Unidos, me parece. Una es que Estados Unidos, después de la guerra de Corea del 53, y después de haber ganado obviamente la Segunda Guerra Mundial, construye en Asia-Pacífico, en su diseño geopolítico, dos cadenas de islas para contener a China, o contener lo que era en la masa euroasiática el bloque comunista. La primera cadena de islas, la primera cadena de contención sería más que de isla, porque no son solo islas, sino bases o activos militares, alianzas. ¿Eh? La primera cadena va de Corea del Sur, justamente, Okinawa, donde Estados Unidos todavía tiene decenas de miles de tropas, ahí en esa base en Japón, muy cerquita de Taiwán y de China. Taiwán, justamente, es un activo militar importante para Estados Unidos, aunque velado, obviamente, por esta cuestión que hablábamos eh, antes. Y bueno, y eso sigue hacia abajo, hacia el sur, hacia el mar de China meridional. Y esa primera cadena, tanto como la segunda, que incluye la estratégica isla de Guam, es un cerco estratégico de contención de China. Y China ya está quebrando eso en la práctica. Ese es un primer punto a tener en cuenta. Gabriel, perdón, antes sobre estas islas y esa contención que hay. Además es importante ahí lo que es la navegación del comercio. Fundamental, porque entre otras cosas lo que está en juego acá es que el estrecho de Taiwán, ese estrecho que está entre Taiwán y la China continental, pasa, ¿no?, gran parte del comercio mundial, lo mismo que sobre el mar de China meridional. Y ese es el núcleo de una comercial de un Asia-Pacífico en ascenso, que se está convirtiendo poco a poco en la mayor zona económica mundial y por lo tanto también la mayor zona de tránsito económico. Si China logra consolidar una primacía estratégica sobre dicha región, terminar de construir su integridad territorial recuperando Taiwán, ¿no?, y desarrollando además en un conjunto de archipiélagos que están sobre el mar del sur de China, eh, imponiendo su soberanía, controlaría justamente tanto el mar de China meridional como el mar de China oriental, donde se ubica Taiwán y esa gran zona comercial, que ya la lidera en términos económicos. Esa región, China es el gran líder económico de esa región. Todos los países tienen como principal socio comercial a China. Incluso si nos vamos al Índico también, porque hasta ahora la India tiene como principal socio comercial China. Entonces, tanto en la región Pacífico, Asia-Pacífico, como el Índico, ya China. E incluso China acaba de terminar de lanzar, China y los países de Asia-Pacífico, incluido la ASEAN, la Asociación de Países de Asia-Pacífico, lanzaron la mayor área comercial del mundo, el mayor acuerdo de comercio e inversión del mundo, que tiene un tercio del Producto Bruto Mundial, la famosa RCEP, por sus siglas en inglés. ¿No? RCEP, digamos, un gran acuerdo, una gran asociación económica cooperativa regional, que es la mayor del mundo. Y eso todo bajo el liderazgo chino. Y encima también Estados Unidos advierte ya en 2020, en un informe del Congreso de Estados Unidos, que, que la primacía que tenía Estados Unidos en materia militar en la región, en el Pacífico Occidental, que ellos le llaman Pacífico Occidental a esa área, en términos navales, ya la había perdido. O estaba, no es que, bueno, ahora ya es número dos, pero por lo menos ya está empardado esa situación en Asia Pacífico por la capacidad naval, misilística y militar general de China. Entonces ahí, ¿no?, hay un tema que es crucial. Sí, sí,
para los grandes pensadores geopolíticos y geoestratégicos estadounidenses, que China supere una barrera, una línea como imaginaria, ¿no? Vos trazás una línea ahí que va entre la frontera Corea del Sur, Corea del Norte, Taiwán, ¿no? Filipinas, eh, Indonesia, Malasia, que todo eso te queda fuera de la influencia de China es clave. ¿Sí? Donde China supere esa línea, que sería más, eh, sería más gráfico no si mostramos un mapa, pero si China supera para ellos, y eso está en libros como pensadores como Zbigniew Brzezinski, algunos de los cerebros geopolíticos, ¿no? de Estados Unidos. Hay un famoso libro, El tablero de ajedrez mundial, ¿no? Que están estos mapas que te estoy comentando. Pero bueno, si China supera eso, se convierte en potencia global, ya no solo regional, sino global. Y lo que están pensando ellos dicen, cuando dicen global, es porque dicen potencia global hay una sola, que era Estados Unidos, o sea, China se convierte. Entonces están viendo eso, que China desplaza a Estados Unidos al volverse el actor, si se vuelve el actor dominante en Asia-Pacífico. Así lo piensan, para que uno ponerse en la cabeza de los gringos, ¿no? O sea, cómo están pensando. Y los otros dos objetivos, además de que China no rompa estas cadenas de contención, no las sobrepase, porque además de tener Taiwán, China quedaría desbloqueada de los océanos abiertos, porque si no está contenida. Entonces, en cualquier escenario de guerra, ¿no? China está encerrada, no tiene libre acceso a los océanos abiertos. Ya, si Taiwán queda la segunda cadena, pero digamos, ya estaría saliendo hacia el Pacífico con mayor facilidad. Porque recordemos que en el sur tienen el estrecho de Malaca, un estrecho, ¿no? Cuando está Singapur, eh, eh, que es un cuello de botella importante. Bueno, está rodeada, contenida China. Entonces, esto lo rompería. Y los otros dos objetivos de Estados Unidos, muy importantes, o las otras dos cuestiones que son muy sensibles, es que una, Taiwán es potencia de semiconductores y quieren evitar que una absorción y una interdependencia cada vez mayor entre Taiwán y China implique que China sea la gran potencia de semiconductores y de tecnología sensible y fundamental en la industria y en la economía en general, cada vez más importante. Y la otra cuestión es que a nivel político, que China logre finalmente, después de 70 años de revolución, un poco más, reintegrar a Taiwán y completar su integridad territorial, es como un objetivo clave, el último gran paso, ¿no? Para eh, completar justamente ese proceso que arranca con la revolución, de terminar con el siglo de humillación, que como definen los chinos, ese siglo que se inicia con la guerra del opio, la debacle china, ¿no? La conquista por parte de los imperios occidentales y de Japón, el desguace de su territorio, el declive económico. Es decir, recuperar Taiwán significa, bueno, es como el último paso como para dar una vuelta de página de ese siglo de humillación, de colonialismo, de pillaje sobre su territorio, de fragmentación, de desunión. Y sería como también, ¿no? Todo un símbolo de ese nuevo estatus eh, global en el mapa del poder mundial de China. Todo un objetivo, Xi Jinping habla del rejuvenecimiento de China y recuperar Taiwán sería parte de ese rejuvenecimiento, o ese reflorecimiento de China, de una China que recordemos que durante 20 siglos, durante 18 de los últimos 20 siglos fue la cabeza de la economía mundial, si agarramos los números a grosso modo de Producto Bruto, y que son los dos últimos, por este siglo de humillación y las conquistas, el retraso industrial, que quedó relegada, pero que ahora volvería, ¿no? En la escena mundial. Recuperar Taiwán simbólicamente es parte de ese volver, de terminar de volver a la gran escena mundial, a ser el reino medio, ¿no? De todo lo que se encuentra bajo el cielo, como dicen los chinos, ¿no? Recuerdo, estamos conversando con Gabriel Merino, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Gabriel, entonces, esto es la situación importante geopolítica para Estados Unidos. Aquí siempre insistimos que
a Estados Unidos no solo hay que pensarlo de lo que dicen sus políticos, sino también de lo que piensan geopolíticamente hablando y lo que es generalmente la proyección marítima. Es algo que desde hace años lo tienen siempre muy presente. En nuestro entender, Malvinas entra dentro de eso. Pero entonces, acá tenemos el conflicto que está como renaciendo entre China y Estados Unidos por Taiwán, pero vos también en algún artículo tuyo, y también en una entrevista que te han realizado, hablaste de lo que es la guerra híbrida entre ambos países. Contanos un poco de esto. Bueno, sí, yo hablo de una guerra mundial híbrida, fragmentada, un concepto que fui desarrollando, bueno, leyendo distintas fuentes intelectuales. eh, los chinos empiezan a hablar, algunos intelectuales chinos, de las Fuerzas Armadas, de guerra irrestricta a fines de los años 90. Joseph Nye, un intelectual de Harvard, ¿no? Empieza también a hablar de guerras híbridas, guerra de quinta generación. Andrew Koriko, un ruso, que se tradujo acá al castellano por un libro de Batalla de Ideas, de la editorial Batalla de Ideas, habla de estas nuevas guerras híbridas, pero lo habla más como el despliegue de una táctica. Pero incluso en una entrevista del Papa Francisco en 2014 y en un contexto donde se iniciaba el conflicto de Ucrania y la guerra en el este de Ucrania, y que ponía en juego las principales potencias, y que incluso ya los medios anglosajones empezaban a hablar de nueva guerra fría. Eh, The Economist, New York Times, empezaba, ¿no?, a hablar de esta de nueva guerra fría, ya en 2014. El Papa Francisco habla de esto es una guerra mundial por pedacitos. Una muy buena entrevista, si mal no recuerdo, el diario La Vanguardia, medio La Vanguardia. Si fue para mayo de 2014. Yo venía estudiando justamente cómo ese conflicto de Ucrania empezaba una nueva fase en la transición geopolítica mundial y habría, ¿no?, a partir de ahí se abría un nuevo momento y que donde se caracterizaba ese nuevo momento, entre otras cuestiones, por la agudización de las tensiones, las contradicciones entre las potencias y poderes emergentes del sur global o de potencias en declive o de otros territorios, versus el norte global, pero particularmente Occidente y el núcleo de poder anglo-estadounidense, el polo de poder anglo-estadounidense. Que esa es la tensión central que se agudizaba y cobraba un nuevo formato de esta guerra mundial híbrida y fragmentada. ¿Por qué? Porque, digo, no es una nueva guerra fría. Sí comparte con la Guerra Fría que, bueno, hay una competencia estratégica entre potencias y que el peligro de la destrucción mutua asegurada por los inmensos arsenales nucleares hacen que una guerra convencional mundial entre potencias sea más distante, ¿no? Y también comparte con la Guerra Fría que mucho de esta competencia, de estas disputas, se dan en escenarios secundarios, en escenarios secundarios. Pero hay muchas cosas bastante diferentes, parece, para observar. Una es que hay una diferencia abismal entre lo que es China hoy y lo que es la Unión Soviética. La Unión Soviética era un bloque aparte. No es que no tenía intercambio económico con el resto del mundo, pero era un bloque más bien aparte, ¿no? Estamos hablando de bloques más separados. China hoy está en el corazón de la economía mundial. Está en el corazón de las cadenas globales de valor. China tiene un PBI industrial que es igual a la suma del Producto Bruto Industrial de Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. O sea, las tres potencias industriales del capitalismo. Bueno, China produce industrialmente lo que es, porque es el gran taller manufacturero del mundo. China es como lo que era Estados Unidos a fines del siglo XIX, pero bajo otro modelo de desarrollo, otro modelo de producción. Mucho más, con más centralidad estatal, más con relaciones de producción híbridas, socializantes o con características socialistas combinadas con otras capitalistas adentro. Pero digamos, es otra cosa. China, de las 500 principales empresas por activo del mundo, 124 son China y 121 son de Estados Unidos. O sea, tiene más empresas. China, sí, ya China compite en algunas ramas tecnológicas cabeza a cabeza con el norte global, con Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. En inteligencia artificial, Internet de las cosas,
transición energética, como paneles solares, está la cabeza, y en otra achicó mucho la brecha y la diferencia. Es decir, no es un bloque separado, está en el corazón de la economía mundial, es el principal socio comercial de 145 países China, de los 200 que hay, más o menos, aproximadamente. Entonces, hay una profunda interdependencia, no son bloques separados. Entonces, es otra dinámica del enfrentamiento. La otra característica distinta es que es un escenario más de multipolaridad. No hay una nueva bipolaridad. Tampoco en ese momento había bipolaridad porque era una forma de invisibilizar el tercer mundo, ¿no? También, ¿no? Era una forma de que los del sur no existimos. Entonces yo discuto un poco esa cuestión de simplemente la bipolaridad. Era más complejo eso. Me Pero gustó esa incluso, idea. Perdón, decía que me sí, gustó. sí, no, pero me parece que hay que revisar ese concepto, incluso teniendo en cuenta nuestras tradiciones, la cuestión de la tercera posición, incluso que eso comparte con China, porque incluso este proceso me parece también ponerlo en relación a Bandung, esta conferencia en Indonesia de los países no alineados del sur global, ¿no? Años 54, 55, 56, es un proceso de, de caída de los imperios coloniales tradicionales, y que hubo a partir del siglo XXI un renacer de ese Bandung, de ese sur global. China es un híbrido, tiene parte de eso también. Tiene parte de esa historia también. Incluso no es una potencia capitalista más que emerge China. Es otra cosa. El núcleo de la economía de China son 95 conglomerados estatales. Nunca privatizó el sector financiero. Tiene la propiedad colectiva de la tierra. Entonces, es otra cosa China. No nos sirve realizarlo bajo las viejas categorías Claro. menos occidentales, porque tampoco ensalzarla como si fuera nuestro modelo, ¿no? Entonces, sino para tener en cuenta el diagnóstico, en este escenario tan distinto, multipolar, con la característica que tiene Asia-Pacífico y China en particular, en este escenario de profunda interdependencia, lo que se desarrolla es una guerra híbrida. Una guerra en la cual tenés en determinados territorios enfrentamientos que combinan fuerzas armadas convencionales con no convencionales, como en Irak, como en Ucrania, ¿no? En estos pequeños fragmentos de esta gran eh, disputa mundial. A diferencia de la Guerra Fría, no hay dos bloques, o sea, está claro que Rusia y China tienen, expresan un polo, Occidente es otro, pero es más complejo. Vos fíjate la India. La India juega en algunas cosas con Estados Unidos, pero a su vez tiene como principal vendedor de armas a Rusia y tiene una relación estratégica histórica con Rusia. Con China comparte algunas de esas iniciativas, como nada más y nada menos los BRICS, esta entidad de potencias emergentes. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Que quiere ingresar justamente a Ujú. Argentina e Irán. Entonces, bueno, hay una dinámica multipolar, pero además hay una guerra, en esta guerra híbrida, hay una guerra en muchos planos. Entonces hay guerra económica a través de sanciones. ¿Por qué es mundial? Y bueno, porque ya no es nada más sanciones contra, o el embargo, el bloqueo contra la economía cubana o Irak. Ya cuando empiezan las sanciones a Rusia en 2014, bueno, ya eso tiene otra envergadura sistémica. No está sancionando a cualquier país, está sancionando a una potencia. Entonces ya eso es una guerra económica global, porque y no es solo con Rusia, es sanciones contra Rusia, contra Irán, contra Venezuela, así. Es guerra económica con toda, como un instrumento central para disciplinar actores que, no quieren, que se enfrentan al mundo unipolar o al comando anglo-estadounidense. Es guerra tecnológica también. Esto lo ha definido aparte abiertamente Estados Unidos, Trump. O sea, hay que evitar que China y el plan China, Made in China 2025, que se puso en marcha en 2015, este gran salto tecnológico, se complete. Y una de las formas fue, que no muy fructífera, fue la guerra comercial lanzada por Trump. Bueno, y hay distintas formas, bueno, guerra tecnológica. Ciberguerra también, que es clave. Hay cantidad de ataques diarios impresionantes que algunos salen a la luz, otros no, pero eh, a través de ciberataques. El lawfare también, es decir, es una guerra, digamos, justamente en esto,
cuando los chinos decían, bueno, se viene una guerra irrestricta, es decir, no, está difuso los límites de la guerra, además está todos los planos, está todo en juego, se da guerra, o sea, relaciones de enfrentamiento a través, al mismo tiempo que de cooperación, porque China y Estados Unidos son tremendos socios comerciales, pero a su vez están profundamente enfrentados. No tienen límites precisos, por ejemplo, con esto completo alguna cuestiones de esta idea, pero aunque sean sucinta, pero cuando Estados Unidos ataca y asesina a Soleimani, ¿no? Este importante dirigente iraní, el número 3, ¿no? Importante referente militar del régimen iraní, número 3. Entonces, cuando el régimen norteamericano apunta ahí y lo asesina en Irak, porque aparte Soleimani era una de las cabezas de la organización en Oriente Medio, de todo un conjunto de actores resistentes, no convencionales también, eh, contra Estados Unidos y aliados en la región. O también con la coordinación de Hezbollah, milicias chiitas en Irak. O sea, era. Entonces, cuando lo asesina al número 3 de los iraníes, que es un símbolo muy importante, sin declararle la guerra a Irán. O sea, no hay guerra. En otro país, en este caso en Irak, es un acto de guerra, claramente. Entonces, ves que no hay límites precisos. O sea, todo el combate mediante misiles y drones que lleva adelante Estados Unidos en Yemen, al país que nunca declaró la guerra, ni sabemos, es todo mucho más difuso. Entonces, de alguna manera, perdonen que fui un poco desordenado, pero la idea es esto, ver toda una guerra mundial híbrida y fragmentada que pasamos de una intensidad baja, que fue cuando arrancó en 2014, creo yo, ahora ya una intensidad media post pandemia y Ucrania y Taiwán, ¿no? Pero que es otra dinámica y que se combina mucho la guerra de quinta generación, la guerra psicológica y de información se vuelve clave, central también, que me olvidé decir por ir desordenado, ¿no? Pero eso es una de las claves de esta dinámica de guerra. Dice Joseph Nye en Harvard, un intelectual de Harvard, dice, la clave es penetrar algo así como capilarmente el territorio del enemigo y destruir su voluntad política. Y para eso se resulta clave, ¿no? Todas las estrategias de guerra psicológicas, guerra de información, o sea, se vuelve un elemento muy, muy importante en esto. Pero bueno, de alguna manera esas son algunas ideas de lo que sería una guerra mundial libre y fragmentada, que tiene obviamente como protagonistas a China y Estados Unidos, y por eso, por ejemplo, entre otras cosas, ¿dónde apunta Estados Unidos como un elemento central de la guerra tecnológica contra China? A las tecnologías de información que están empezando a competir con las estadounidenses. O sea, fijémonos, Huawei, ¿no? Esta gran empresa en cabeza del 5G de China, ¿no? Contra TikTok, ¿no? Contra las empresas, las tecnologías de información y comunicación que rompen o podrían romper ese monopolio que antes tenían eh, los Estados Unidos en la materia. Y que es clave no solo por la cuestión civil, sino justamente en estas guerras eh, del siglo XXI. Y además es una complejidad importante. Recuerdo que estamos hablando con Gabriel Merino, nos está explicando lo que está pasando geopolíticamente en el mundo, sobre todo entre China y Estados Unidos, y también, obviamente, parte de Rusia. Y digo, esta complejidad de la guerra híbrida es, bueno, esto de guerras que no se declaran, guerras que de repente tiran misiles, de repente te hacen campañas políticas a través de los medios de comunicación, digamos, es una complejidad que aún está, a ver, Gabriel, está como los que lo están pensando todo el tiempo, ¿la tienen ya clara o es día a día, digamos, me refiero a año, todo va modificando, digamos, ¿ya saben cuáles son los objetivos de toda esta guerra híbrida o todo va cambiando permanentemente? No, aparte, no hay que pensar estas cosas, ¿viste?
hay ciertas visiones reduccionistas cuando se creó, hay tres tipos en un sillón, o tipas, ¿no? O tipes en un sillón y te orquestan el mundo, ¿viste? Se algo Claro. de las, propio de las estrategias que siempre fallan, ¿no? Lo estamos viendo ahora en Ucrania. Ellos pensaban, no sé, que Rusia se caía a las 2 semanas con la guerra económica, o otros pensaban que Rusia se comía a Ucrania, o el Donbass, consolidaba la posición del Donbass enseguida, todo más, después en la práctica más complejo. Lo que tenemos que ver es que, aparte, hay mucha interna. O sea, vos tenés objetivos geopolíticos. No sé, Estados Unidos es, ya, aparte ya lo dice explícitamente en sus documentos oficiales. Bueno, el gran rival sistémico es China y Rusia también, ¿no? Desde 2018 lo empieza a definir oficialmente. Eh, y son, bueno, por lo tanto, cuando vos lo definís a alguien como rival sistémico, como un competidor estratégico, como alguien, como un enemigo, le llaman a los valores, bueno, que siempre ponen esa dimensión ideológica, eh, los gringos, es típica de ellos. Bueno, porque obviamente eso tiene consecuencias. Entonces, ahora, el problema es que después vos tenés muchas geoestrategias. Yo eso también me encargo. No es lo mismo la geoestrategia globalista que la geoestrategia americanista, de los conservadores, o la estrategia nacionalista en Estados Unidos. Por ejemplo, la estrategia de Trump era guerra comercial de los nacionalistas contra China. Los globalistas no querían, eh, no utilizaban esa estrategia. Al contrario, impulsaban, por ejemplo, acuerdos de libre comercio en las periferias de Eurasia, tanto en Europa como en Asia-Pacífico, para contener, encerrar ahí a China y a Rusia. Y cuando se asumió Trump, los tiró abajo. Que estos grandes acuerdos, el Tratado Transpacífico y el Tratado Transatlántico en su momento, que eran parte de, bueno, fortalecemos estos lazos económicos y a eso le sumamos la expansión de la OTAN, en el caso europeo, y armar una OTAN del Indo-Pacífico, ¿no? Eh, del otro lado de la periferia euroasiática, en la Claro. periferia oriental o suroriental euroasiática. Y Trump, digamos, o el trumpismo, lo que eso expresaba, otra cosa, porque aparte los neoconservadores que estaban con Trump, que también estuvieron con Bush, apostaban otra vez a Medio Oriente y al enfrentamiento contra Irán, Irán como el gran enemigo. Los globalistas no, para los globalistas es un peligro eso, empujar a Irán con China y Rusia, porque armaría un triángulo en Eurasia completamente negativo para cualquier primacía estadounidense en el gran continente geopolítico. Entonces, fíjate que y después se va haciendo al andar esta guerra. Después hay obviamente grandes objetivos, como lo dije, lo de Taiwán, pero bueno, después hay estrategias, tácticas. Ujú. eh, es, hay que, es importante no ver esto, sí, como conspiraciones hay todo el tiempo, pero de ahí a que resulten no es tan sencillo, Es otra digamos. cuestión. Siempre, claro, y además, tampoco, viste, esto se trata de que hay tres ñatos de cada lado jugando el joystick, ¿no? Esos reduccionismos. Por eso es importante ver fuerzas políticos sociales. Los dirigentes, pero ver fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Por qué Trump expresa eso? ¿Por qué Trump, por ejemplo, desarmó el acuerdo de libre comercio del Pacífico y del Atlántico? ¿Y por qué le expresa al sector industrial retrasado de Estados Unidos que no puede competir con los alemanes, con los japoneses? Y no quiere competir, quiere decir, bueno, Claro. yo soy el número uno político-militar, te impongo eso también en lo económico. No voy a acuerdo de libre comercio para que la empresa alemana entre en el mercado yanqui sin problema. Nosotros somos los número uno y tenemos que cuidar nuestra industria. Son aliados, pero son vasallos. Y los nacionalistas yanquis exacerban eso, ¿no? En cambio, los globalistas, como tienen otra escala, tienen otra envergadura, juegan en el ámbito global y son los número uno, son los grandes sectores financieros, tecnológicos, eh, tienen otro juego. Eh, pero el problema es que tienen quilombo adentro los globalistas porque se les cae el empleo estadounidense, ¿no? Tienen
empiezan a no tener liderazgo interno. Por eso muchos de los trabajadores antiguos demócratas, la agenda globalista que llevan los demócratas, los hizo que esos trabajadores terminasen votando a Trump, Claro. muchos de sectores sindicales industriales. Pero bueno, lo que quiero marcar es esa complejidad, ¿viste? Las internas, las pujas, que son fuerzas sociales en pugna, que hay grandes jugadores, obviamente, y que hay estrategias, claramente. Pero bueno, que es dinámico y donde juega uno, juega el otro. Por eso hay que ver esa. Claro. Y esto es muy. Como no es una guerra híbrida, también hay que ver esa dinámica. Insisto en esta, por ejemplo, Turquía es parte de la OTAN, pero a su vez duplicó la compra de petróleo a Rusia ahora. Entonces, le boicotea, digamos, de forma práctica las sanciones contra Rusia, porque, vos no le comprás, los europeos, bueno, le compro yo petróleo ruso, me viene bárbaro. Aparte, lo consigo más barato que usted, con un descuento del 30%. La India es parte del Quad, el cuadrilátero, es esta estrategia de Estados Unidos, Australia, Japón, India, para contener a China en el Indo-Pacífico. Pero junto con China es parte de la Organización para la Cooperación de Shanghái, una entidad clave que fundaron China y Rusia en 2001, con los países de Asia Central. China es el principal socio comercial de la India, a su vez le dijo, están arreglando para, bueno, yo puedo comprarle petróleo a Rusia, y la India dice, le compro petróleo y gas a Rusia y se lo pago en yuanes, o sea, fortaleciendo la moneda china. O sea, China, claro. viste, no es lineal los juegos, entonces es todavía más compleja la dinámica de esta guerra híbrida. Y Gabriel, lo último, porque generalmente se tiende a minimizar el lugar de Argentina y Sudamérica. ¿Cómo nos encuentra este momento? ¿Qué consecuencias, ventajas? Creo en lo personal, un embajador de Estados Unidos que viene con una agenda muy intervencionista y muy clara en el sentido de nosotros venimos por los recursos naturales, lo dijo públicamente hace unos días, venimos a invertir por ellos, a llevárnoslo. Y una política, también a mi entender, muy alineada a eso. Pero ¿cuál es tu mirada de nuestro país y nuestra región? Bueno, la región está en estas grandes transiciones de poder. Esta es la tercera en 200 años. La primera se da entre la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la subida a la cúspide de la hegemonía británica, ¿no? De 1790, pongámosle 1820, como la transición de poder ahí dentro del sistema mundo moderno que incluía como periferia América Latina. Y que a partir de ahí se expandió aún más, terminando de conquistar la India y China y África. Terminan la expansión del siglo XIX que hacen los británicos. Después se da la segunda transición, las dos guerras mundiales, el 1445 hasta el 53, gran transición de poder, crisis de hegemonía británica, puja, guerra de 30 años, caos sistémico, reconfiguración capitalista, bueno, después de Estados Unidos. Y esta es una nueva transición de poder, pero a su vez es muy distinta a las anteriores porque lo que emerge no es otra potencia occidental más, naturalmente capitalista, sino que hay una crisis del sistema mundo moderno. Y a nosotros nos interpela como América Latina porque nosotros desde hace 500 años somos colonia o semicolonia de Occidente, en este sistema mundo moderno. Entonces ahí hay primero una interpelación fuerte, digamos, de nosotros como región, hacia dónde vamos a ir. Dos, como estas grandes transiciones de poder favorecen la emergencia de los nacionalismos populares o los procesos populares, ya sea las guerras antimonárquicas, en la primera transición, ¿no? Que después derivaron también las batallas de independencia, los ejércitos libertadores hispanoamericanos. La segunda transición, que acá coincidió con el irigoyenismo, el peronismo, pero también es la Revolución Mexicana, ¿no? El tenentismo y después el varguismo en Brasil, Cárdenas después también en México, Valle en Uruguay en su momento, es decir, las revoluciones democrático-nacionales populares. Y el comienzo del siglo XXI
ya, que cuando yo ubico que arranca esta transición de poder mundial, esta crisis de hegemonía y transición geopolítica, fijémonos que también empieza la primera oleada nacional popular en la región. Entonces, las grandes transiciones de poder son escenarios de revolución y contrarrevolución en la periferia y la semiperiferia. De hecho, si vemos la transición de poder anterior, fijémonos en las grandes revoluciones populares. Como dije, en América Latina, los nacionalismos populares, la Revolución Mexicana y otros, pero también es la Revolución Rusa, es la Revolución China, que empieza en 1911, va, viene y termina en el 49. La Revolución de Independencia de la India en el 47, sí. Grandes. Entonces ahora estamos también en ese momento, pero también de contrarrevolución, ¿no? Son momentos de golpe de Estado, de presión para disciplinar a los pueblos, los patios traseros de los imperios, eso típico de esas transiciones. Por otro lado, yo creo que estamos, así como una primera ola, de este reemerger de los procesos democráticos, nacionales, populares, con más o menor profundidad, según el caso, según el país, según los procesos particulares. Después hubo un giro político neoliberal conservador, 2015-2016, y estamos ante la emergencia de una segunda ola nacional popular, progresista, democrática. Estamos en ese, todavía no terminó de emerger, no sé, no consolidar, pero estás en ese proceso. No quiere decir que termine de emerger, porque eso es un resultado de luchas políticas. Entonces eso también es claro, o sea, ubicarnos como es. Nosotros decíamos claramente, yo insistí, porque había una idea de que, incluso escribimos algunos documentos, bueno, que el 2015-2016 ese giro a la derecha implicaba un cierre del ciclo en la región. Y yo decía, bueno, en realidad es un cierre del ciclo político, pues cierran cierto ciclo político, pero no un cierre del ciclo histórico, de las tendencias fundamentales. Claro. Y no hay ninguna condición para una hegemonía neoliberal nuevamente. Puede haber en todo caso condiciones para que haya un proceso que no se resuelva y de descomposición y pugna, y, ¿no? Una dificultad para establecer un rumbo, pero no para una hegemonía neoliberal. Creo que obviamente va a haber una enorme presión, o sea, de Estados Unidos para mantener el patio trasero, pero a su vez se le complica a Estados Unidos eso cada vez más. Tiene pocos incentivos, digamos. Pero no solo, obviamente, para las clases populares o para generar ciertas alianzas que generen crecimiento y algún tipo de mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? De las mayorías populares. Estoy hablando hasta con las propias oligarquías locales, porque muchas de las oligarquías locales tienen como principal socio comercial a China. Esto lo vimos en Claro. Brasil de Bolsonaro. Bolsonaro dijo, no, yo soy recontra pro Estados Unidos, voy con Trump. Trump es Occidente, es el líder. Y la ministra de Agronegocios, cuando aceleró la retórica anti-China Bolsonaro, la ministra de Agronegocios, representante de la burguesía, de la oligarquía y la burguesía agraria brasilera, salió a decir, nosotros con China nos llevamos muy bien y hay que mantener esa relación comercial. Entonces, ahí, digamos, hay un problema, ¿no? de incentivo, y sí que este mundo multipolar genera otras condiciones geopolíticas. Además, el norte global, y Estados Unidos en particular, está en una fase de capitalismo financiarizado. Y puede ofrecer muy poco también A ver, el embajador te puede decir, mira, nosotros vamos a invertir un montón de plata y vamos a venir por los recursos naturales. También lo dijo Trump. Se hizo la iniciativa América. Se hicieron cantidades, América crece. Bueno, nosotros estudiamos cantidad de cosas que se anunciaron, que una inversión, ahora se anunció para competir a nivel de infraestructura con la ruta de la seda de China, la cosa que después no hay un peso. Pero también porque su clase capitalista, y como eso el capitalismo lo definen los privados, está en un proceso de financiarización donde es, es poca la inversión productiva real. Y de hecho, ellos lo tienen ese problema para adentro también. Claro. Y de hecho, fíjate, cuando dijeron Macri y Bolsonaro, bueno, ahora nos vamos a abrir al mundo y van a venir.
lluvia de inversiones, no vino ni llovizna, y las que vinieron, vinieron de China, porque China sí está, China y Asia-Pacífico y toda esa región está en expansión real de la economía real, en contraste con la economía financiarizada. Entonces yo creo que ahí, para cerrar la idea, estamos en un trilema en la región, y que va a ser clave definir en esta segunda ola. O mantenemos una dependencia y una subordinación a Occidente y vamos a un proceso de periferialización, algo que ya arrancó con las dictaduras de los 70-80, se detuvo en parte en el siglo XXI con un giro político en la región, un cambio de época, más o menos, pero bueno, ahí las clases populares, ¿no?, hicieron, y sectores de burguesía interna y otros sectores políticos y sociales frenaron el neoliberalismo, hicieron un giro, pero volvés a ese, que ya lo vimos, ¿no?, con las características de ese proceso de periferización. Dos, armás una neodependencia con las potencias emergentes de Asia-Pacífico, no son potencia imperialista, con lo cual es otra característica de esa neodependencia, pero sí con asimetrías, ¿no? Nosotros exportamos commodity, ellos hacen los procesos productivos más complejos, ¿no? China te vende la manufactura, con la tecnología, el financiamiento. Hay modelos, las élites tradicionales están buscando un híbrido entre los dos, bueno, subordinación geopolítica a Occidente, pero negocio con China. Es complicado eso, cada vez se complica más. O sea, porque se veta mutuamente, ¿no? Le pasó a Macri, que quiso hacer eso, y la Embajada de Estados Unidos rápidamente le presionó para frenar proyectos chinos de acá. Pero Ujú. bueno, va, viene. O también ciertos progresismos que pueden plantear eso. De esa neodependencia y mantener un equilibrio con Occidente, pero bueno, trata de distribuir mejor las rentas a nivel interno. O el tercer escenario, que creo que también es un escenario que se abre con esta segunda ola, es una reemergencia de los proyectos nacionales populares de desarrollo, más autonomistas, que va a tener en este mundo multipolar y aliados claves, en Asia-Pacífico, en Eurasia, un marco de alianzas, pero que tiene que priorizar en la construcción de un polo de poder propio, una estatalidad propia. Estatalidad me refiero a Banco del Sur, sistema monetario compartido, un núcleo productivo tecnológico compartido, es decir, algo más que la integración, una unidad. Claro. Y bueno, y hacia allá, ese es como me parece el trilema que tenemos planteado, las opciones. Y creo que la región está definiendo ese rumbo y definiendo si consolida o no una segunda ola nacional popular. Gabriel, agradecerte todo este tiempo. Seguramente volveremos a conversar sobre los trabajos de investigación que realizan ustedes para hablar de distintas cuestiones que a nosotros se nos escapa totalmente y nos parece central, sobre todo lo que estaba pasando entre Estados Unidos, China. Bueno, decíamos acá en el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, Gabriel Merino, ahí el compañero, nos va a poder aclarar un montón, porque bueno, te tenemos ahí como referente. Así que agradecerte todo este tiempo y seguramente volveremos a hablar. Bueno, Juan, un gustazo estar con ustedes. Nos lo teníamos pendiente, así que Así es. buenísimo que lo hayamos hecho y te mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias. Gabriel Merino, docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de CONICET, pasó por Malvinas Causa Central.